Hola Capricornio, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas de Capricornio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Capricornio? Vamos a decretar desde ya que estamos excelentemente bien, claro que sí. Semana potente, semana llena de energía. Vamos a decretarlo desde ya. Aquí tu amiga Jenny Soltarot, agradecida por tu maravillosa presencia, muy agradecida, muy honrada y al lío. Empezamos una semana bella, hermosa. Fíjate algo. Número 1991. Tenemos aquí la energía que te dice del reposo y vuelta a las fuentes. Reposo y vuelta a las fuentes, Capricornio. Semana de recibir informaciones muy importantes. Semana en la que vas a estar despertando tu intuición más que nunca. Vas a estar muy atento a las señales. Se te recomienda que estés atento a las señales, que medites, que hagas introspección, que hagas contacto con tu ser, que escuches tu cuerpo, escuches tu corazón, escuches tu espíritu. Vas a estar teniendo sueños premonitorios, sueños muy lindos, muy lúcidos, muy claros. Maravilloso, porque cuando reposamos y damos esa vuelta a la fuente, es cuando nos permitimos el don, el beneficio de descargar la información que hemos obtenido. Es como que reposamos, relajamos un poco esa máquina que tenemos tan potente en la cabeza, que no para de sonar, y nos permitimos descargarla un poco, vaciar el ruido, bajar el volumen, bajar la velocidad del día a día, y esto nos refresca. Esto nos permite no solo escucharnos, sino prestarnos atención a las cosas como están sucediendo y qué está sucediendo. Esto nos ayuda a poder ver un poquito más allá de. Esto nos ayuda a leer entre líneas, a pillar esos mensajes que están encriptados en esos eventos que ocurren a diario. Cuando nos detenemos, cuando ralentizamos un poco la velocidad, podemos empezar a ver las cosas más claras y a comprender muchas cosas que posiblemente antes nos parecen imposibles de creer. Tenemos el fuego, 19, mira, se repite 19 y 19, 91. Sincronicidad, ¿qué posibilidades hay de que usando dos oráculos distintos se repite el número? Pues mira, Capricornio, para ti va a estar siendo importante el número 19, 91. Importante estos dos números. Tenemos el fuego ardiente, el fuego, la llama. Fíjate que el fuego también nos refiere en este oráculo precisamente a esa llama interna, a ese fuego que quema todo pero que no hace daño, a ese fuego en nuestro corazón, permitir purificar, permitir pasar por esas llamas ardientes de nuestras almas, aquello que deseemos purificar, que deseemos limpiar, que deseemos que transmute, que evolucione. El fuego limpia. El fuego limpia, y más este fuego interno, esta llama. ¿Cómo la encendemos? Conectando con nuestras energías, conectando con nuestro corazón, activando nuestro chakra corazón, activando nuestra glándula timo, respirando, aprendiendo a respirar, escuchar nuestra respiración. Es importante. Qué importante es bajar un poco la velocidad, claro que sí. Qué importante el fuego. Wow, me encanta esto, 1991. Toma nota de ese número. Esta semana va a estar siendo muy importante para ti, Capricornio. Claro que sí. Vamos a sacar una carta aquí de este maravilloso oráculo de las gemas y piedras preciosas. Nos habla de la estrategia. Un momento. Sí, la estrategia. Aquí la estrategia nos está indicando de número 21, número 12. Nos habla de precisamente tomar nota de aquello que estás sintiendo y trazar un plan y darte cuenta de la alineación tan mágica que hay con el plan divino, con el plan celestial. Entender que todo forma parte de una estrategia, todo forma parte de un plan cósmico divino, y nosotros somos parte de ello. Nosotros no estamos ajenos a ese plan. Así que mientras más bajemos el volumen, mientras más nos escuchemos, más nos vamos a permitir comprender y entender ese maravilloso plan divino, y en qué parte estamos nosotros siendo protagonistas. Porque somos protagonistas de nuestras vidas, y somos todos, absolutamente todos, estamos en nivel de protagonistas en el plan divino, claro que sí. Aquí no hay puestos secundarios, aquí no hay papeles secundarios, terciarios, extras, no, todos somos protagonistas. Ahora sí, vamos acá, tenemos el ópalo. Permítete brillar y descollar. ¡Wow! ¡Qué carta tan potente! El ópalo te ayuda a mostrarte valiente,
y a expresar tu lado más extravagante al mundo. Fíjate algo, Capricornio. Tú sabes, en estos tiempos que estamos viviendo tan convulsos, de tantas cosas que a veces no hace que nos hierva el alma, precisamente la paz, la tranquilidad, el reposo, están vistos hoy día como actos de rebeldía, como actos de rebeldía o como hazañas. Cuando tú ves una persona que está calmada, reposada, que es metódica, que se escucha, que es difícil encontrar personas así, es difícil encontrar ese tipo de personas que están conectadas con su ser. Así que vamos a por ello. Eso ya de por sí es una manera maravillosa de brillar. Créeme lo que te estoy diciendo. Tenemos aquí el tarot para ti, la anciana. ¡Wow! Arcano mayor número 8. El arcano mayor número 8 nos habla precisamente de ese control, de ese autocontrol, y dominar las fieras internas, dominar las sombras, buscar en ellas la luz. Buscar en ellas la luz, encender el fuego, encender la luz, encender la lámpara de esas oscuridades, entender que están allí para algo. Esas oscuridades, esas sombras están dentro de nosotros para algo. No están al azar, no están en vano, no las pusieron allí para fastidiarnos la existencia. No, señor, todo lo contrario. Están allí para que nosotros nos fortalezcamos, crezcamos, evolucionemos, para que encendamos este fuego interno que transmuta, limpia y evoluciona y enciende luz. Este arcano mayor nos habla de la fuerza, de esa energía vital, de ese poder elevado conectado a la fuente, de poder controlar, dominar nuestros demonios internos. Claro que sí. Wow, semana profunda para mis Capricornios. Importante, 5 de copas. 5 de copas nos refiere a esas energías de que me gusta mucho en este tarot, este 5 de copas, porque particularmente tiene un mensaje un tanto único. El 5 de copas generalmente son las copas derramadas, es el sentarse a ver lo que pasó y lamentarse y estar como cabizbajo por lo que ocurrió, por lo que pasó y decir, oh, si hubiese pasado de tal manera, si hubiese. Ojalá no existiese la palabra ojalá, ni tampoco existiese la palabra hubiesen. Aquí nos refiere, con estas energías nos refiere a que tú precisamente esta semana vas a estar mirando el lado lindo de cada situación, el lado lumínico de las situaciones, vas a estar sacando el mejor aprendizaje, vas a estar sacando lo mejor de lo que no sea tan bueno. No te vas a estar quejando ni te vas a estar lamentando. Eso lo da la sabiduría, eso lo da la evolución, eso lo da el escucharnos, el conectar a la fuente. Muchos de mis Capricornios pueden haber estado atravesando una situación bastante difícil, bastante densa, pero que ahora, gracias a tu actitud, gracias a tu bien hacer, a tu buen vibrar, a tu alto vibrar, vas a estar teniendo lo mejor de esto y vas a decir, fíjate, en su momento esto me parecía molesto, no me gustó, me quejé, pero ahora puedo ver la parte lumínica, de esa situación. Puedo sacar la parte de ventaja. Nos están hablando aquí también de que muchos de mis Capricornios van a estar teniendo encuentros con personas entrañables en sus vidas, personas que quizás tenías tiempo que no veías. Algunos van a estar un tanto nostálgicos, un tanto así como mirando un poquito hacia atrás de reojo, suspirando, pensando en las cosas como se dieron, como están ocurriendo. Vas a estar también muy metódico, muy centrado en ti, muy entregado a tus quereres, a tus querencias. Vas a estar posiblemente, muchos de mis Capricornios, viajando a sitios donde pasaron una etapa muy linda en sus vidas, posiblemente una infancia, en la niñez, la adolescencia, un viaje con amigos, un reencuentro con amigos muy fructífero, donde van a tener mucha retroalimentación. Claramente, sí, aquí está. Fíjate algo, aquí lo tenemos. Mira, vas a estar dando sorpresas a personas que tienes tiempo que no ves, o te van a estar sorprendiendo a ti, vas a estar recibiendo mensajes, comunicaciones. Muchos de mis Capricornios posiblemente esta semana una amistad que tienen tiempo que no se comunican, que no hablan, un familiar puede ser también, un hermano, un primo, un tío, un sobrino, puede ser que se estén comunicando contigo para pedirte una ayuda. Ofrece tu mano, tiende tu mano, porque esta ayuda va a ser de vuelta con muchas buenas energías y muchas buenas vibras. Posiblemente un ser querido te vas a estar enterando que está atravesando una situación un poquito turbulenta a nivel económico y va a pedir tu ayuda, va a pedir
que le tiendas una mano. Si está en tus posibilidades hacerlo, Capricornio, hazlo, porque tendiendo, mira, es bonito cuando podemos tender la mano a alguien que lo necesita, ¿no? Y ciertamente aquí también puedo estar sintiendo a alguien que está pensando mucho en ti, alguien que está pensando mucho en ti, que tiene muchas ganas de verte, de comentarte algo, de compartir contigo, de posiblemente le ha pasado alguna circunstancia en su vida no muy agradable y quiere compartirla contigo, quiere solicitar tu sabiduría y tus sabios consejos. Si tienes la oportunidad de tender la mano, Capricornio, hazlo de todo corazón, hazlo bonito, hazlo con cariño, hazlo con esa dulzura que te caracteriza, claro que sí. Tenemos aquí el Señor de las Sombras, arcano mayor número 13, arcano de la muerte. Aquí nos está hablando de esas energías que se transmutan, que se limpian, que se cambian, ese fuego que quema. Aquí hay un corte para iniciar. Aquí hay un corte para iniciar y eso es parte de la estrategia, sí señor, eso es parte de la estrategia. Ese corte te va a ayudar a crecer y a brillar, y a centrarte más en lo que está por venir. Esto es una preparación, Capricornio, que estás obteniendo para algo muy grande que viene en tu vida. Esta lectura no me resuena a mí como que sea de una semana. Esta es una lectura que tira para adelante. O sea, es una energía bastante potente, bastante bonita, Capricornio. Si te gusta, reclámala para ti. Recuerda que todo lo que es evolución es bendición. Claro que sí, todo sucede por y para algo. Tú solamente te tienes que permitir brillar, claro que sí. A mostrarte valiente, a mostrarte como eres. Tú solamente tienes que expresar tu lado lindo, tu lado bonito, tu lado lumínico. Ya lo demás se encarga el universo, claro que sí. Capricornio, esta semana vamos a estar haciendo una dinámica para nuestra comunidad. Los mensajes, si tienes alguna duda, déjala en los mensajes. En la medida de lo posible intentamos contestarlos todos, leerlos todos, pero vamos a tomar al azar unos mensajes para la semana que viene, responderlos. Y también si quieres, si tienes la necesidad, si te gustaría tener una lectura personalizada, pues en la cajita de descripciones está el enlace para que nos pongamos de acuerdo. Este canal se caracteriza porque tenemos un trato bastante personal con la gente, nos gusta mucho la comunicación directa, porque siento que es importante cuando hablamos de estos temas tener una comunicación. Vamos a ver aquí, mensaje de los ángeles, arcángeles, el ángel de la abundancia. Un flujo permanente de abundancia está a punto de manifestarse. Claro que sí, Capricornio. Si alguien te solicita, te tiende tu mano, independientemente, si te solicitan algo, el ser abundante no solamente es poder dar algo de dinero, no solo eso, el ser abundante es poder dar un apoyo, poder dar un abrazo, una sonrisa. No te imaginas cuánto valioso es en un momento de desesperación de alguien o de tristeza, un simple abrazo, un silencio que abrace, un decir estoy aquí, estoy presente, estoy para ti. Eso es maravilloso. Y para ti viene mucha abundancia, Capricornio, muchísima. Capricornio, te quiero mucho y lo sabes. Si te ha gustado este mensaje, dame un like, suscríbete y comenta. Te quiero mucho.